Elsa, estás en el aire. Estás muteada. Sí, muchas gracias. Perdón, parece que Elsa se desconectó. Ya se vuelve a unir. Elsa, ¿estás? ¿Se pudo conectar? Me parece que está teniendo problemas para entrar. A ver. Había entrado, se debe haber vuelto a Sí, desconectar. perdón. Está con problemas para entrar, evidentemente. Porque le estoy admitiendo y se va. Así que, sí. Sí, si te parece, entonces, no sé, aguardamos un minuto más a ver si se puede conectar. Sí, a ver, me parece que estamos en eso. No, me parece que se va. Me parece que vas a tener que presentar vos, Graciela. Bueno. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar comienzo al 12º encuentro del ciclo de charlas del INIBI 2021. En este momento, bueno, Elsa ha perdido la conexión y no puede hacer la presentación. Esperamos que en unos momentos logre sumarse al encuentro. Como siempre, deseamos agradecer al Centro Cultural Universitario Pacurondo, que nos está apoyando con la transmisión en este momento, y sobre todo nuestro especial reconocimiento a Diego y Rocío. Esta charla da continuidad a las presentaciones de las diferentes investigaciones que se están realizando en la Universidad Nacional de La Plata en nuestra disciplina. La charla de hoy estará a cargo de María Eugenia Costa y Javier Planas y tiene como protagonista el proyecto H900, que fue acreditado por el programa de incentivos y que se titula Perspectivas históricas en torno a las colecciones editoriales, bibliotecas y lectorados en Argentina, 1880-1955. Ellos buscan caracterizar los procesos de formación de las colecciones editoriales y bibliotecarias en la Argentina en esos años de estudio, y esperamos que nos cuenten en esta charla sus reflexiones sobre las problemáticas, sobre el problemático y polisémico concepto de colección. Así que sin más, les paso la palabra a María Eugenia. Agradezco mucho a todos y todas su presencia. Bueno, presentamos esta charla. Me gustaría ver si podían poner una presentación en PowerPoint. Ah, está, perfecto. La titulamos Del catálogo a la colección, conceptos heurísticos clave para la historia de la edición e historia de las bibliotecas, dando cuenta
un poco estas dos nociones claves y tratando de reflexionar en el marco del proyecto de investigación que recién presentó Graciela. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, básicamente nuestro equipo se conforma por diferentes personas con diferentes trayectorias académicas y laborales. Muchos de nosotros somos docentes de la carrera de bibliotecología en la Facultad de Humanidades de La Plata. Tenemos una serie de becarios tesistas doctorales del CONICET, alumnos que tienen una beca del Consejo Interuniversitario Nacional, personas que tienen formación en historia, otros de letras, bueno, y la mayoría formados en bibliotecología y ciencias de la información. Aclaro esto porque si bien es un proyecto amplio, también tiene en cuenta diferentes líneas de investigación y trabajos de cada uno de estos integrantes, y bueno, quería presentarlos en sociedad a todo el equipo que dirigimos con Javier. ¿Puede pasar la siguiente? La siguiente, Filmina, por favor. Así. Muy bien. Un segundito que se tildó un poquito la presentación. Bueno. La siguiente, Filmina, tenía que ver con dar cuenta de esta noción que es polisémica, que tiene diferentes maneras de abordajes, y a través de estas áreas, plantear que el proyecto básicamente es interdisciplinario, no solamente por la trayectoria y formación de los integrantes y colaboradores, sino también por los aportes de diferentes áreas de conocimiento. Por un lado, la historia de la edición, la sociología cultural, básicamente de Pierre Bourdieu, la historia de las bibliotecas y la tecología, la historia de la lectura, la bibliografía material, a partir de la figura de Mackenzie, la historia de la literatura, la teoría y crítica literaria, y también la historia de la cultura visual o la historia de la cultura gráfica, porque bueno, también nos interesa aspectos vinculados a la materialidad de los textos, y bueno, hay una de las integrantes que también tiene formación en historia de las artes visuales. Los análisis se focalizan básicamente en la producción, tanto material como visual, y la circulación social de colecciones editoriales. En Argentina ese aspecto está centrado básicamente en el siglo XX, pero también en la construcción y uso de acervos bibliotecarios con sus respectivos lectores y lectoras. Es interesante ver, por un lado, que esta noción de colección nos permitió procurar construir un corpus, un marco teórico específico para el proyecto. Si bien hay diferentes aportes de autores, encontramos una vacancia en la historiografía, y nos interesó también que el proyecto contribuyera a la construcción de marcos teóricos específicos que nos permitieran después analizar la serie de casos seleccionados por cada uno de los integrantes, y también poder relevar a partir de nuestras propuestas y objetivos básicos diferentes tipos de fuentes primarias que hasta ahora han sido escasamente abordadas. Por un lado, por la dificultad de hallarlas en los repositorios, por su dispersión, bueno, obviamente acentuadas con las dificultades de la pandemia de acceso a estos materiales, pero también porque desde la historiografía, de la historia de la edición o de la historia de las bibliotecas, tampoco había sido ampliamente consultadas. Vamos a ver algunos ejemplos, pero bueno, la idea también es en esta presentación dar cuenta de este enfoque teórico, pero también de las cuestiones metodológicas que implica, por un lado, un análisis documental de estas fuentes primarias, fundamentalmente escritas, y hacer un análisis del discurso cuando sea pertinente, pero también tener en cuenta aspectos iconográficos, aspectos de retórica visual, cuestiones vinculadas también a la microhistoria bibliotecaria. Lo que quiero decir que cada una de estas orientaciones, enfoques y modelos teóricos aportan diferentes encuadres desde el cual abordar diferentes investigaciones. ¿Puede ser la siguiente, por favor? Muy brevemente me gustaría enunciar algunos de los objetivos específicos. Si bien por un lado el objetivo general tiene que ver
con construir este marco teórico sobre la noción de colección y de catálogo, y también formar recursos humanos en el campo de la investigación. En el caso de este proyecto hay como dos ejes centrales, uno vinculado a la historia sociocultural del libro y las políticas editoriales, otro vinculado a la historia de las bibliotecas y sociabilidades lectoras. Cada uno de estos ejes es abordado fundamentalmente uno por mí, otro por Javier, y en la medida que cada uno se especializa en estos temas. En el caso de la edición, nos proponemos indagar criterios de selección de autores y títulos, abordar e interpretar las políticas editoriales subyacentes. Hay un elemento fundamental que después vamos a precisar, que tiene que ver con interpretar las declaraciones de intenciones el lanzamiento de las colecciones y ver a qué públicos lectores están destinados, y tener en cuenta, como había dicho hace un rato, el diseño editorial, la puesta en serie de estas colecciones con sus características materiales, gráficas, y bueno, todo el dispositivo paratextual que implica no solamente tener en cuenta las fuentes documentales escritas primarias, sino también los ejemplares en su materialidad específica. En el caso de las bibliotecas, se tienen en cuenta las diferentes tipologías de bibliotecas y las colecciones que se fueron formando y consolidando, y los lectores o usuarios destinatarios, los discursos sobre la lectura que construyen diferentes actores, y también indagar los vínculos entre las producciones discursivas y la constitución de acervos bibliotecarios. No solamente la idea es plantear objetivos específicos, sino tratar de ver qué cruces, qué implicaciones puede haber en la conformación de colecciones, teniendo en cuenta estos dos aspectos, las colecciones editoriales y las colecciones de bibliotecas. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, este es un ejemplo simplemente de algunas de las fuentes documentales que utilizamos en el caso de historia de la edición, que son fuentes, en este caso, de la editorial MC. Es interesante tener en cuenta que son efímeros, que muchas veces son materiales que suelen no ser preservados y conservados, y bueno, a partir de estos elementos que son fragmentarios, la idea es construir los catálogos de diferentes sellos editores de mediados del siglo XX, y también tener en cuenta publicidades de la época, todo lo que refiere a revistas de orientación bibliográfica o revistas publicadas por las mismas editoriales, y también algunos textos conmemorativos de los aniversarios. Este simplemente es un ejemplo, pero obviamente también abordamos los paratextos editoriales, solapas, introducciones, prólogos, sobrecubiertas. Hay mucha información para poder construir o entretejer una interpretación sobre estas propuestas editoriales, y cómo la noción de colección es importante, porque las editoriales en los casos analizados tendieron a organizarse a partir de colecciones, sobre todo proliferaron a mediados del siglo XX, y estas propuestas editoriales compitieron entre sí y nos permiten, en un momento de expansión de la industria editorial argentina, poder analizar todo un movimiento, una política editorial más general, que bueno, se acota en el caso de la Argentina, pero obviamente tiene en cuenta el mercado transnacional, la exportación, otros mercados, porque bueno, son libros que se producen para exportar. Pero bueno, vemos la siguiente. Entre los ejes propuestos para abordar colecciones editoriales, nos interesa construir los criterios de agrupamiento, o las formas de agrupamiento y de clasificación de estas colecciones. Encontramos, por un lado, criterios de disciplina, de géneros, de temas, pero también de procedencia geográfica, de movimientos o corrientes estéticas, de posicionamientos político-ideológicos, de rangos etarios, hasta inclusive criterios por la materialidad de los textos o por el formato. Si decimos, es una colección de bolsillo, bueno, puede reunir diferentes géneros discursivos. Es muy interesante conceptualizar estos criterios de agrupamiento, que son rectores de las políticas editoriales y que van variando a través del tiempo. Y siempre que abordamos las colecciones editoriales, desde la perspectiva de las políticas editoriales, tenemos en cuenta en cada caso
cuál es el posicionamiento dentro del campo editorial de estos agentes intervinientes, qué tipo de intenciones, intereses, gustos y particularidades van signando el proceso de selección de autores y obras y de consolidación de estas colecciones. Es muy interesante pensar el catálogo no solo como un dispositivo que permite organizar, clasificar y visibilizar la producción editorial, sino también ver cuál es el montaje ideológico que subyace a los criterios de selectividad editorial. Inferir estas cuestiones a veces requiere de marcos analíticos mucho más amplios, donde no solamente tenemos en cuenta a historiadores de la edición, sino también personas que reflexionaron sobre la idea de coleccionismo en general, sobre cuestiones que tienen que ver con la historia intelectual, y tratamos de pensar qué orientaciones o qué motivaciones se le plantean a ciertos agentes del campo editorial para crear un fondo. Muchas veces son cuestiones que tienen que ver con la construcción de una idea de nación, con una idea de patrimonialización específica, con criterios meramente comerciales, porque nunca debemos olvidar que estas empresas también se van posicionando dentro del mercado. En todas estas cuestiones tenemos en cuenta obviamente al público lector, cómo se va segmentando, cómo se va diversificando y cómo a través de la colección se busca fidelizar a este electorado para generar una compra y que de alguna medida la colección también opera como una guía de lectura. Es interesante poder ver esta relación, por un lado, desde el punto de vista de los editores y sobre todo de la figura de los directores de colecciones, que son las figuras también que surgen con preponderancia a mediados de los años 40 y que van fijando las líneas editoriales, pero que a su vez van construyendo estos públicos lectores ideales, pero bueno, a través de declaratorias de intenciones, que son textos programáticos con los cuales se presentan las colecciones en los folletos, en los catálogos, en las publicidades, vemos cómo se apela a este público lector y qué imaginario o representaciones hay sobre estos públicos lectores. Y siempre hay atribuciones de valor, resignificaciones, hay ejemplares que aparecen, o títulos, perdón, que aparecen en una colección, que después son reeditados en otra colección, y bueno, van construyendo sentidos diferentes. Es un panorama muy complejo, tratamos de tener en cuenta diferentes variables, y bueno, en algunos casos históricos concretos priman hacer hincapié en algunos aspectos y bueno, en otros casos otros, de acuerdo a dónde pongamos el hincapié. Hay integrantes del proyecto que hacen hincapié en colecciones literarias infantiles, otros que tienen en cuenta criterios de premiación y cómo las editoriales proponen premios literarios que después los ganadores, sus obras son incluidas dentro de colecciones y que también prestigian y generan legitimidades editoriales. La próxima. Cuando pensamos en marco teórico, voy a ser muy concisa porque hay cosas que ya las dije, nos interesa ver desde el punto de vista bibliotecológico la forma de compilación, organización y jerarquización de los contenidos, pero por sobre todo las directrices, las líneas que rigen las políticas editoriales. Y buscar ese denominador común hace que, por un lado, la colección pueda tener cierta coherencia, cierta unificación, pero que a su vez ese orden de los libros tenga sentido en la medida que es reencuadrado, o sea, que diferentes obras y títulos que son puestos en un conjunto, como un sistema de objetos, dialogan entre sí al interior de la colección de una manera diferente tal vez de su contexto de producción originario. Por eso, en cada caso, analizar esa disposición de conjunto, esa puesta en serie, en el sentido que dice Chartier, la puesta en serie, permite articular, dialogar, generar tensiones, entender también los criterios de selección, pero también las omisiones y las exclusiones. Analizamos por un lado los títulos colectivos de las series, que pueden ser muy sugestivos, a veces más descriptivos, pero que también dan cuenta de cómo se posiciona esa editorial, y en muchos de los casos encontramos también secciones o subseries
visibilizadas por criterios a veces cromáticos, donde coexisten diferentes géneros, y también hacemos hincapié cómo la colección va adquiriendo visibilización a partir de diseñar logos específicos o imagotipos, no solamente es el logo de la editorial, sino el logo específico de esa colección, y todas las señales de identidad que dan cuenta de esa propuesta editorial. La siguiente. Cuando hablamos, como yo les decía al principio, de guías de lectura, y tenemos en cuenta las representaciones socioculturales o imaginarios sobre los lectores, no solamente está presente en esos postulados de las declaraciones de intenciones, sino también en las propias entrevistas que a veces algunos editores otorgan a la prensa, la presencia a veces de imágenes con escenas de lectura, y bueno, estas representaciones o imaginarios de los lectores fueron muy claras en los trabajos acerca de colecciones literarias infantiles, donde se hace un hincapié sobre los niños y niñas en cada una de las etapas, y hay un imaginario, una representación de la infancia. No en todos los casos estas comunidades interpretativas o comunidades de lectores es apelada de una manera tan directa, pero bueno, también puede ser interpretada desde por ejemplo, los precios, si es una colección de corte más popular, los formatos, los tamaños, las materialidades. O sea, no solamente es un discurso específico construido por la editorial, sino todas las inferencias que podemos hacer como investigadores a partir de reconstruir estos catálogos editoriales. Por eso destacaba esa idea que por un lado hay un lector ideal y por otro lado un lector real creado por la oferta editorial, y en los años que yo estudio, mediados de los años 40, 50, esta diversificación de propuestas de colecciones va apuntando a públicos cada vez más específicos, si bien también hay bibliotecas generales más abarcativas. En ese sentido está una idea de colección y también una idea de biblioteca mucho más amplia. La búsqueda del público lector o la identificación del público lector con la colección es muy interesante analizarlo a partir de las publicidades con imágenes, publicidades donde presentan las características materiales de cada una de estas colecciones, y también la presencia en los propios ejemplares de los listados de los títulos publicados y de próxima aparición. También que estén numerados, que sean posibles en las estrategias comerciales de completar los títulos que uno no compró, ese tipo de ejemplos, que haya secciones dentro de las empresas donde uno puede adquirir las colecciones completas. Son ejemplos que dan cuenta del protagonismo que tiene esta idea de colección. Otro aspecto que después vamos a mencionar también tiene que ver con que aparecen premios específicos a las colecciones mejor editadas, y en los catálogos se especifica cuando una colección obtuvo algún tipo de reconocimiento de alguna institución, sobre todo de la Cámara Argentina del Libro. Y un trabajo también por hacer, que es bastante complejo, es ver cómo el lanzamiento de una colección compite con el resto de colecciones afines en el mercado, cómo toma referentes de colecciones de otros países o que circulan a partir de otros medios, todo el tema de la traducción. O sea, hay muchos aspectos que se desprenden desde este abordaje amplio de la noción de colección. Por último, pasamos a la próxima filmina, y así le dejo espacio a mi compañero. En estas cuestiones que tienen que ver con la materialidad y la visualidad de los ejemplares, algunos de los investigadores trabajamos con libros ilustrados, con lo cual también es muy interesante estas redes que se establecen entre editores o los empresarios mismos, los directores de colecciones, los directores gráficos y los ilustradores y artistas, ¿no? Son redes editoriales bastante complejas, y aparece la figura misma de director gráfico marcando un diseño editorial
que bueno, le brinda a partir de los signos icónicos una identidad gráfica a la serie. Como había dicho antes, logos, las cubiertas, las sobrecubiertas, las páginas de guarda, empiezan a tomar cada vez más protagonismo en el diseño editorial de los años que investigamos. Y las concepciones estéticas también es interesante desde la historia de las artes visuales, interpretar, bueno, la presencia de una estética más tradicional o más vanguardista, el juego, ¿no?, de diferentes tipografías, ¿no?, porque encontramos dentro de los agentes intervinientes del campo editorial diferentes trayectorias, y hay maquetadores, diagramadores que son artistas plásticos o son tipógrafos y van renovando al libro en los años que estudiamos. Obviamente que es una selección, es un recorte, pero bueno, uno puede ver líneas de continuidades y de rupturas, tendencias emergentes, y bueno, el poder trabajar interdisciplinariamente nos permite tener una visión amplia de esta noción de colección editorial. Y con esto le daría la palabra, respetando los tiempos propuestos, a mi colega Javier. Buenas tardes a todos. Bueno, me toca, lo que ven ahí es un poquito un collage de distintas fuentes para hacer el estudio de la historia de las colecciones en las bibliotecas en términos generales, y de algunos tipos de bibliotecas en particular de los que vamos a hablar. Pero ya vamos a volver, en todo caso, a los documentos. Me interesaba, o nos interesaba, mejor dicho, plantear algunos ejes para la charla sobre la historia, o de cómo hacer historia de las colecciones en las bibliotecas, a partir de cuatro puntos de entrada. El primero de ellos se refiere a constataciones más elementales, a dimensiones de análisis generales que para cualquier tipo de biblioteca habría que considerar, o de las cuales podríamos partir. Esto es, en primer lugar, considerar a la biblioteca como una representación del mundo literario y científico, o científico. En segundo término, los criterios de selección, o mejor dicho, cómo surgen, a partir de qué surgen los criterios de selección, y finalmente pensar en cómo las tipologías de bibliotecas actúan sobre la concisión y coherencia de las colecciones. Una segunda parte de la estructura de esta charla vamos a dividirla en todo caso en dos entradas. Por un lado, lo que remite a la práctica de la colección, y en este sentido vamos a adentrarnos en una tipología específica de bibliotecas, que van a ser las bibliotecas populares, que es el caso que mejor conocemos en el marco del proyecto, para intentar dilucidar cómo algunos de esos planteos más generales, de esos puntos analíticos más abstractos, se requieren especificar cuando se constituye un objeto de estudio concreto, ¿sí? Luego vamos a volver a un plano más abstracto para pensar la colección desde el punto de vista del saber, es decir, desde el saber de colección, y más específicamente a remitirnos a la historia de las técnicas bibliotecarias que se hicieron cargo del tratamiento de los libros, de las colecciones, es decir, de la disposición en el espacio, de las técnicas de catalogación, de clasificación, también de preservación. Finalmente, vamos a proponer, para ir cerrando la charla, una zona mixta, que va a tener en cuenta, por un lado, mejor dicho, que va a tener en cuenta posibles cruces, algunos ejemplos, algunos casos específicos de cruces entre estos dos campos que maneja el proyecto de investigación, que es el campo de la edición, por un lado, y el campo de las bibliotecas, de las historias de las bibliotecas, de la historia de la edición, centrados en la noción de colección, y cómo en estos campos que a veces teóricamente comparten mismos repertorios, no han sido lo suficientemente cruzados hasta el momento. Dicho esto, vamos a la charla propiamente dicha, o al eje propiamente dicho de las colecciones. En el marco de la historia de las bibliotecas, en general, la noción de colección remite en un sentido amplio a la objetivación
de una representación del mundo literario o científico que mantuvieron a lo largo del tiempo quienes se hicieron cargo de administrar las instituciones bibliotecarias. Esos testimonios tangibles que son las colecciones pueden contribuir de muy distintas maneras a echar un poco de luz sobre los procesos culturales de antaño. Por ejemplo, desde indagaciones específicas de patrimonios bibliográficos singulares, como ha demostrado, por ejemplo, entre nosotros el trabajo de Alejandro Parada sobre la historia de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, a marcos más generales, como las indagaciones propuestas por Peter Berg acerca de las arqueologías del conocimiento y cómo las bibliotecas son funcionales y son monumentos para estudiar esa arqueología del conocimiento. También es posible utilizar esta historia de las colecciones para analizar a la manera en que lo ha hecho Frédéric Barbier con las historias de las técnicas bibliotecarias. Todas estas cuestiones precedentes, estas tipologías de investigaciones muy diferentes, requieren desde luego ajustar algunos criterios específicos en cada una de las investigaciones. Sin embargo, hay una constatación que atraviesa el extenso arco diacrónico de las bibliotecas, consideradas como una expresión de lo socialmente instituido. Esto es, una colección es una respuesta obligada a la selección que obliga, valga la redundancia, la finitud de los recursos espaciales, de los recursos financieros, de los recursos de tiempo. De manera que los que participaron en la administración de las bibliotecas, los que hicieron las bibliotecas en un momento dado, tuvieron que escoger unos materiales por sobre otros con relación a esa disponibilidad de recursos materiales. En este contexto, las tipologías de bibliotecas funcionan como estructuras estructurantes de las disposiciones que privilegian unos materiales por sobre otros. Esto es, cada tipología de biblioteca crea un arco de posibilidades acerca de la colección, ¿sí? De acuerdo con unos intereses específicos que tal vez pueden o no modificarse con el correr del tiempo, así como algunos acervos bibliográficos en algún momento cambian de estatuto, por ejemplo, cuando pierden actualidad, y en esa pérdida de actualidad ganan en valor histórico, por ejemplo. Pero digamos que en términos generales, los criterios de elección realizados en el pasado y los acervos creados por esos criterios de elección conforman un orden tal de los cuales solo pueden surgir criterios y juicios que son análogos a los que ya se habían concretado con anterioridad. Esas constataciones generales, como comentaba anteriormente, es necesario pasarlas por un tamiz de espacios concretos, sobre todo a la hora de pensar lo que podemos denominar en términos generales como la práctica de la colección. En el caso de las bibliotecas populares formadas por las asociaciones de particulares en Argentina, que es el ámbito que aquí escogemos para ejemplificar cómo estas dimensiones generales deben necesariamente particularizarse para consolidar objetos de conocimiento coherentes. En el caso de las bibliotecas, decía, al menos hay tres elementos que debemos considerar para una historia general, para una exposición general de esta historia. El primero de ellos es, desde luego, tener en cuenta el carácter asociacionista de estas instituciones, dentro del cual la selección que se opera sobre la adquisición de libros, sobre la incorporación de libros a los acervos, se dirime al menos en dos niveles. Por un lado, un nivel individual en el que cada uno de los lectores que participan del ámbito de la biblioteca tiene que dirimir una decisión puramente personal, en la que desde luego entrará en juego su capital cultural, medible en términos de formación, en términos de biografía, con los intereses y las necesidades de información, y en relación también con, vamos a decirlo de este modo, con la estima que de sí mismo tiene ante los demás. El otro nivel es grupal,
donde cada uno de los lectores y las lectoras que participan de esos colectivos deben necesariamente entre ellos ponerse de acuerdo en relación a lo que van a elegir, de acuerdo con lo que en un momento dado ofrece el mercado de valoraciones filosóficas, políticas, culturales, estéticas, morales, etcétera, etcétera. La resultante de ese conjunto de decisiones, que es muy difícil de discernir, a veces es muy difícil dar en términos de documentos concretos, se expone, se hace tangible, o hace, mejor dicho, tangible un modo singular de ver el mundo de la lectura y al mismo tiempo de intervenir en él. Ese procedimiento se ejercita en el momento de las adquisiciones, en el momento de programar canjes, pero también en el examen de las donaciones ofrecidas, y contribuye en un periodo más o menos extenso a definir los vínculos que mantiene la biblioteca con su público, el potencial y el real, ¿sí? O al revés, el real primero y el potencial después. El segundo aspecto que me interesaba señalar es el de las donaciones, es el de los legados. Los grandes legados, por lo general, han sido de interés, han tenido una potencia de atracción para los bibliotecarios. Me refiero a esas grandes colecciones privadas de escritores, de intelectuales, de políticos, de otras celebridades tocadas por la historia, colecciones que ya de por sí, en términos personales, están dotadas por ese aura que remite al culto de las personalidades, y que en algún momento dado de la historia pueden ingresar a los fondos públicos, a las bibliotecas públicas, y en esas bibliotecas son honradas, bueno, en algunos casos poco honradas, pero que son honradas, decía, con un tratamiento diferencial, distinto de las colecciones regulares. Bueno, en el caso de las bibliotecas populares, este tipo de donaciones es mucho menos frecuente, casi exigua, y en todo caso allí hay una historia que todavía está por escrutarse. En términos generales, lo que sucede en las bibliotecas populares, y esto es un poco más interesante en algunos sentidos, que la vida cotidiana de estas instituciones se llenó con donaciones al paso, con donaciones más silenciosas, de 1, 2, 3 ejemplares, por lo general, de literatura barata, o de esos manuales escolares en desuso dentro del hogar. En ese contexto hay dos movimientos, al menos que se pueden percibir, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, que se dan al mismo tiempo y que son a la vez contradictorios. Por un lado, las bibliotecas insistieron casi hasta el hartazgo con campañas entre su público lector para recibir donaciones e incrementar así los fondos bibliográficos, que en general eran bastante acotados. Pero por otro lado, en la medida en que crecen esas campañas, también crecen las quejas incesantes por la calidad del material. Incluso Ángel Jiménez, el recordado bibliotecario de las bibliotecas obreras, de las bibliotecas de los centros socialistas, decía en sus folletos, en sus artículos, incluso en el libro del que vamos a hablar en 2 palabras luego, a los bibliotecarios de los centros socialistas: tengan cuidado con las donaciones, ¿no? Y en los libros aparece esa frase literalmente subrayada en negro. Bien. El último aspecto de esta práctica de la colección remite al espacio de las transacciones discursivas y materiales en el que se toman ese conjunto de decisiones. De allí me parece que es necesario considerar una historia de los discursos sobre la lectura. Y en primer lugar, el Estado, porque es la institución más potente en este sentido, no solo porque es, o durante largos años fue la principal institución en la formación de los lectores a través de las escuelas, lo más lógico, sino que además tiene estas otras instituciones de carácter específico, en este caso la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, que al menos en el periodo que toma nuestro proyecto de investigación, esto es aproximadamente finales del XIX hasta la primera mitad del siglo XX, constituye un actor central de todo el campo bibliotecario. En ese espacio que construyó el Estado lentamente,
y de forma progresiva confluyen otros tipos de instituciones que están dispuestas a librar una batalla para que la sociedad considere ese ecosistema de lecturas que ellos tienen como principales referencias, como una verdad, como aquellos libros que vale la pena coleccionar. Me refiero a instituciones tan disímiles como el Partido Socialista o como la Iglesia Católica, que se lanzan en un momento determinado a la conquista de un público y compiten también con el Estado por tomar mayores porciones de públicos lectores, por decirlo de alguna manera. Y finalmente, no hay que olvidarse en ese ecosistema discursivo el papel central que tienen los sellos editoriales, que participaron poderosamente en la constitución de los acervos de las bibliotecas, no solo mediante las estrategias discursivas, como las que mencionaba Eugenia, de la publicidad, sino también de la imposición que significa la propia colección editorial, la propia biblioteca editorial, que obliga incesantemente a la compra, a esa necesidad de completar la serie. Sobre el final de la charla volveremos sobre los cruces posibles de estos campos. Volviendo a un plano más abstracto y entrando a lo que les comentaba, que podemos denominar de forma general algo así como el saber de la colección, y específicamente el de la historia de las técnicas bibliotecarias. Como todos sabemos, las bibliotecas sostienen una aspiración de reunión, de catalogación, de clasificación, es decir, una aspiración de orden, de resguardo, para en algún momento, con más o menos restricciones, dar esa colección de libros que juntaron en un tiempo X, darlo a un público con mayores o menores restricciones, como decía. En esta dimensión de considerar las técnicas bibliotecarias, hay una primera cuestión esencial y primordial, que es la de considerar el espacio. El orden de las colecciones en el espacio fue probablemente uno de los temas más discutidos en términos de la historia bibliotecológica. Para citar dos discusiones del siglo XX, una nos puede remitir a ese dilema del agrupamiento temático de las colecciones o el agrupamiento por el tamaño de los libros, o más recientemente los sistemas de acceso libre a las estanterías versus el más anticuado sistema de depósitos. Pero esas son apenas discusiones, o mejor, son las caras visibles de una relación mucho más densa que correlaciona, por un lado, el espacio y por el otro, la colección. Por ejemplo, ¿qué tan importante es la historia del mueble de la biblioteca? ¿Qué tan importante o qué tanto costaron hacer esos muebles y esos espacios donde están comprendidos los muebles? ¿Cuánto diseño, cuánto recurso, cuánto tiempo invertido? Y por sobre todas las cosas, hay una dimensión antropológica que necesariamente tenemos que considerar, y es cómo sintieron históricamente los lectores y las lectoras esos símbolos y esos significados que están inscritos en esos muebles, que están en esas salas, y cómo sintieron esas salas. Se hace, creo, imprescindible una dimensión de exploración que vaya a buscar el espacio, que vaya a reconocer a la biblioteca como monumento, como diría Lebov, ¿no? El segundo aspecto que debemos tener en cuenta, y que parece una obviedad explicitarlo, es el de los libros del saber bibliotecario. Digo, parece una obviedad, pero durante mucho tiempo la historiografía relativa a la historia de las bibliotecas en general dejó de lado, se olvidó un poco de la restitución de las técnicas bibliotecarias, de la historia de la bibliotecología misma, no como una expresión epistemológica, sino como un saber organizador. Como sabemos, las técnicas de catalogación, de clasificación, la disposición de los libros en el estante fueron cambiando a través del tiempo. Aún durante las primeras décadas del siglo XX, la bibliotecología existía como un campo
de escasos consensos, muy alejado en todo caso de lo que conocemos en la actualidad como este sistema de normalización, casi compulsiva a veces, y con toda seguridad esa bibliotecología producía su saber de una forma más o menos artesanal, y esa cualidad precisamente hacía que las sugerencias y los consejos respecto a de cómo tratar las colecciones tengan una dispersión bastante importante, lo cual nos lleva a un segundo punto, que es el de pensar cómo fueron las apropiaciones que los distintos bibliotecarios, bibliotecarias y encargados diversos de las bibliotecas hicieron uso de esas recomendaciones en la vida cotidiana de estas instituciones. De manera que allí hay que, por un lado, empezar por un reconocimiento del saber de biblioteca y por otro, un reconocimiento de las prácticas de apropiación de ese saber para finalmente poder cruzar esas líneas con la noción de colección. Por último, lo que remite a la historia de las técnicas, la vida útil de un libro. Quisiera recobrar para introducir este tema una cita del recordado Alfredo Console, que es un escritor del campo a partir de la década de los 30 y avanzado, un poco cascarrabia, si se me permite, cuando uno lo lee le deja esa sensación. Bueno, dice así, en referencia a la conservación de los libros. Los libros permanecen largo tiempo en los anaqueles cerrados con cristales, sin ser movidos. Son víctimas de mortales enemigos que aprovechan esa quietud para roerlos tranquilamente. Ese tono alarmado del autor, que no es el único, que se puede visitar en varios autores de la misma época, informa de una historia silenciosa, que es la historia de las polillas, que es la historia de las desinfecciones, es la historia de los combates con métodos mecánicos o químicos para extender la vida útil de los lectores, y también es una historia de los distintos funcionarios de bibliotecas que estaban alarmados en un momento por ese fantasma de las enfermedades que los libros podían transmitir, y que veían en esas enfermedades una de las razones por las cuales los lectores no iban a las bibliotecas. En definitiva, hay que emplazar una historia de esas técnicas de conservación de los libros. Antes de entrar, esta ya es la última placa, antes de entrar en este último tema, un apuntecito simplemente acerca de los documentos que harían posible una historia. En las distintas diapositivas fuimos viendo fotografías de salas de bibliotecas, de catálogos, de estatutos, de algunos libros, como en la anterior. Desde luego que la diversidad de documentos en este sentido es enorme. Libros, folletos, revistas, artículos de revista, notas periodísticas, actas de reuniones de juntas, reglamentos, memorias, avisos varios, letreros, manuales de instrucción, en fin, hay toda una textualidad por una parte, y también toda una monumentalidad que remite al menos a las bibliotecas de antaño que todavía se conservan en pie, a poder recorrerlas arquitectónicamente, poder recorrer sus pasillos, poder recorrer sus anaqueles, y que un proyecto de investigación que procure restituir una historia de las colecciones necesariamente debe transitar. Pero desde luego, y con todo rigor, lo que se trata es de, en todo caso, sobre ese conjunto de documentos, plantear las preguntas adecuadas para obtener también las respuestas adecuadas en el marco de un objeto de conocimiento muy coherente, sólido, acotado y abordable. Bien, como esta charla entonces tenía por objeto explorar las dimensiones analíticas del concepto de colección en los campos de la historia del libro, de la edición y de la historia de las bibliotecas, vamos a proponer 3 ejemplos a partir de los cuales creemos que se puede componer una primera aproximación al cruce de estos dos campos que, como decíamos, comparten un mismo repertorio teórico en términos de referencias,
pero que muchas veces no están o no han sido lo suficientemente cruzados. Los dos primeros ejemplos provienen de diferentes historias de bibliotecas y ambos están situados en la década de 1910. El primero de ellos remite al trabajo de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. Realizó para elaborar una colección inicial de bibliotecas que estuviera disponible en aquellas ciudades y pueblos del interior del país o en los barrios periféricos de las grandes ciudades, donde los dirigentes de la comisión veían que había poco entusiasmo asociacionista, entonces había que dar un primer paso y entregarles en mano una colección concisa de 350 a 500 ejemplares. Esta colección elemental, que así fue llamado el proyecto, contenía más o menos todo lo necesario de una colección de biblioteca, es decir, tenía fuentes de referencia, tenía libros para la instrucción y tenía libros para la recreación. Al examinar con detenimiento la constitución de ese catálogo, que reconstruimos un poco minuciosamente y con bastante trabajo, lo que nos encontramos es que los miembros de la comisión recurrieron sistemáticamente a las colecciones editoriales. Por ejemplo, en materia de literatura, compraron sistemáticamente la colección de la Biblioteca de la Nación, que está la imagen por allí en las tapitas esas de colores que se ven por ahí abajo. En la década del 10 más o menos la comisión le compró a la Nación algo así como unos 56.000 ejemplares de esa colección. No fue la única, ¿sí? En materia de arte, a la editorial española, la España de Madrid, le compraron varias colecciones de la Biblioteca Popular de Arte. En materia de el aprendizaje de los oficios, compraron colecciones completas de los manuales Soler, que son esas tapitas coloradas que se ven en la imagen, una colección de manuales de oficio y de ciencias en generales, que luego se llamaron manuales Galiach, cuando la editorial Soler pasó a manos de la editorial Galiach, que venía con su propio mueble y que la comisión también adquirió, ¿sí? También en materia, por ejemplo, de higienismo, los miembros de la comisión compraron a la editorial española Bailly Valieri la colección Pureza y Verdad, que son 8 tomitos. Ahí sí se ve que se llama Lo que debe saber el niño, después está Lo que debe saber la niña, Lo que debe saber el adolescente, la mujer casada, el hombre casada, y así hasta completar la serie. Y así en todas las áreas de conocimiento. En agricultura hicieron otro tanto, etcétera, etcétera. Es decir, los miembros de la comisión no solo reposaron el criterio de calidad y de coherencia organizado de manera externa, es decir, no se tomaron ellos el trabajo de elegir uno por uno los ítems de 150, 500 ejemplares que legaban a las bibliotecas, sino que reposaron en el criterio externo, en el criterio de calidad de los editores. Pero no solo en eso, sino que de alguna manera se apropiaron del prestigio que estas editoriales tenían y del trabajo que las editoriales durante largos años habían construido a fuerza de publicidad entre el público. En otro lugar del campo bibliotecario, Ángel Jiménez aconsejaba a los bibliotecarios de los centros socialistas que evitaran usar su juicio o el juicio del público cuando tenían dudas para adquirir algún material. Jiménez, al igual que la comisión protectora, recomendaba comprar directamente algunas colecciones completas de algunas buenas editoriales. Por ejemplo, y esto se puede constatar en las compras de la Biblioteca Obrera, que luego se llamó Juan B. Justo, de los repertorios de Argentina. Compraban, por ejemplo, La Cultura Argentina, la colección dirigida por José Ingenieros ahí en 1915 en adelante. De España, por ejemplo, de la editorial España Moderna, compraron muchos ejemplares y varias colecciones, en particular la Biblioteca de Jurisprudencia, Filosofía e Historia. También compraron esa colección
adquirida por la Comisión de Biblioteca Popular de Arte, en fin. Así como la comisión, también los socialistas recomendaban, ante la duda, transferir el criterio del espacio bibliotecario hacia un criterio externo que era el de las colecciones. Eugenia. Y para cerrar, un ejemplo bastante concreto que en realidad fue abordado por la colega Alejandra Giuliani cuando trabaja con la Cámara Argentina del Libro. A mediados de los años 40, la Cámara Argentina del Libro instala el premio a los mejores libros editados. Después, un poco más adelante, va a incorporar dentro de los premiados a las mejores colecciones. Uno de los primeros lugares donde se exponen los libros seleccionados es en la sede de la Comisión de Bibliotecas Populares, y después hay todo un programa para que estos libros de editoriales argentinas sean expuestos, sean exhibidos en las principales bibliotecas populares de todo el país. Entonces también en ese marco de visibilizar su producción editorial, más allá de las diferentes estrategias comerciales y publicitarias, el que in situ se exhiban y que se escoja, entre otras instituciones, a las bibliotecas, te está marcando la importancia de ese intercambio, además de convocar para diferentes eventos a las autoridades de la comisión. Y hay un tema que hay que investigar en el marco de proyectos como el nuestro, que tiene que ver con estas exhibiciones de libros, muestras o ámbitos donde hay una presencia también de los stands de las bibliotecas, y cómo los editoriales ofertan a estas entidades bibliotecarias su corpus bibliográficos, cómo distribuyen los catálogos. Por ejemplo, en el caso de MC, que yo trabajo, organiza a partir del 46, en 7 tomos, que en general agrupan sus colecciones, un repertorio bibliográfico de MC que se ha concebido como un catálogo perpetuo, y son como fichas que se van a ir componendo libro por libro, todas las novedades, y en la posibilidad de suscribirse a este catálogo incluye librerías y bibliotecas. O sea, hay como estrategias comerciales específicas para que sea conocida la producción editorial y para que haya un intercambio. Pero bueno, hay muchos aspectos que hay que seguir investigando, que hay que seguir indagando, porque nos parece muy interesante establecer cruces entre estos dos áreas temáticas, y que la idea de colección para nosotros es una idea rectora, ¿no? Esa es un poco la idea de la charla de hoy, y les agradecemos muchísimo la presencia y damos lugar a las preguntas. Espero que sean muchas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Por suerte sí, son varias. Así que arrancamos, si les parece. La primera pregunta la hace Leonardo Silver y dice: en torno a la percepción que las editoriales tenían de los lectores, ¿qué transformaciones, si es que las hubo, encontraron de la misma en los distintos periodos que analizaron? En realidad, no hemos podido todavía, en el marco de un proyecto que está en etapas de análisis, analizar toda una periodización. Siempre es interesante establecer en la diacronía cambios y continuidades. En general, se va trabajando focalizado a partir de ciertos casos de análisis, también en función de las fuentes disponibles. Para mí hay muchas misceláneas, no está tampoco tan claro que haya políticas editoriales tan consistentes y tan coherentes. Por ejemplo, en el caso de MC, que yo analizo, que tiene más de 20 colecciones, las apelaciones a los públicos lectores va variando de acuerdo a los directores de colecciones, y hay que también periodizar al interior de una misma colección. Por ejemplo, yo trabajo una colección que se llama Buen Aire, que al principio estaba dirigida por 2 exiliados republicanos que se pelean con los gerentes editoriales, y esa primera etapa es muy analizada, y son solamente 15 títulos, y después la colección continúa
más de 90, cambia la dirección, cambia el eje, y hay mutaciones, pero muchas veces en las declaraciones de intenciones no se explicitan. Uno tiene como que analizar a partir del criterio de selección de textos y obras y autores, continuidades y rupturas, y ver los catálogos en líneas generales. Yo creo que todavía no está sistematizado. Hay muchos análisis de casos muy valiosos. Está analizado Santiago Rueda, está analizado Catálogo de Lozada por Larraz y de Diego, pero todavía falta sistematizar estas apelaciones a diferentes públicos lectores, porque obviamente tenemos más de una veintena de colecciones por cada sello, y bueno, es un campo que se está recién desarrollando. Yo creo que es muy interesante poder hacerlo, pero al menos en lo personal, lo que confiere al proyecto, todavía estamos con el trabajo de campo y de reconstrucción de todas esas propuestas editoriales. Pero bueno, eso no sé si responde a la pregunta. Espero que sí, si no, cualquier cosa en privado podemos seguir dialogando. Puede repreguntar si lo desea en el chat de YouTube. Javier, ¿querés agregar algo más o pasamos a la...? Perfecto. No, pasamos a la siguiente. La profesora Beatriz Malinotti nos dice, una cuestión interesante del proyecto es el diálogo que se presenta entre la historia de la edición y la historia de las bibliotecas. Y pregunta, ¿creen que la noción de colección es la puerta de entrada a un nuevo desarrollo de estas disciplinas? Cierra pregunta y hace otra. ¿Qué otros elementos teóricos nos permitirían avanzar en esa línea? Si quieren, repito la primera, la dividimos. La primera pregunta sería si creen que la noción de colección es la puerta de entrada a un nuevo desarrollo de estas disciplinas. Yo no sé si tanto, pero sin duda, al menos en lo que respecta a la historia de las bibliotecas, que es lo que más manejo, y de lo que más tengo exploración en términos de documentos de archivo, la historia de la edición, la historia de las colecciones, por lo menos en el arco temporal que va de 1870, 1880 hasta 1950, que es el que manejamos en el proyecto, el conocimiento progresivo que la disciplina historia de la edición va realizando sobre las colecciones es fundamental para el conocimiento de cómo las colecciones, de cómo se van formando las colecciones de las bibliotecas, en un buen sentido, por el ejemplo que mencionaba anteriormente. Cuando la Comisión Protectora, por ejemplo, construye esa colección, digamos, ideal, se vale de estas distintas colecciones editoriales de las que mencionaba. Ahora, en el transcurso de nuestra investigación, si no hubieran existido artículos de especialistas que hablen de esas colecciones, de los manuales Galiach, por ejemplo, o los manuales Soler, hubiera sido muy difícil remontar todo ese camino, ¿sí? Porque en muchos casos la reconstrucción de los catálogos de esas colecciones estaba hecha por especialistas en historia de la edición, ¿sí? Porque las fuentes, por lo menos en este caso particular, eran fragmentarias, de manera que completar las fuentes en un campo se valió de la ayuda de ese otro campo. Me parece que ahí las mutuas relaciones pueden contribuir bien al desarrollo de las disciplinas de historia del libro en general. Me parece que también la historia de la edición, al aproximarse a la historia de las bibliotecas, pudiera empezar a pensar algo así como la historia de las recepciones de esas colecciones, ¿sí? Que siempre es algo difuso porque los lectores son muchas veces difíciles de encontrar. Bueno, en las bibliotecas hay, por decirlo de algún modo, un lector institucionalizado. En los acervos de las bibliotecas están las colecciones, están los motivos bajo los cuales los compran, y muchas veces esos motivos tienen que ver con el prestigio que las editoriales construyeron. Así que cruzar esos campos me parece que es de mutuo
mutuo beneficio, así como hay otros campos que necesariamente hay que cruzar cuando se propone una historia, por ejemplo, como el de las colecciones, que toma distintos elementos de otras disciplinas o que ayudan a construir esta historia de las colecciones. Sí, yo en lo personal creo que también muchos investigadores han hecho trabajos muy valiosos desde las trayectorias y profesionales, editoriales, y marcando redes y bueno, intervenciones en diferentes proyectos, y que se analizan muchas veces los catálogos en general, o hay cuestiones aisladas, cuesta tener como una mirada de conjunto. Yo estoy convencida que tanto la noción de colección como con la noción de catálogo, que también, si bien no hemos hecho hincapié, también necesita ser conceptualizada y revisada, como que hay apropiaciones de estas nociones en diferentes trabajos puntuales, pero creo que hace falta también una revisión del concepto. Si bien hay algunos trabajos pioneros, sobre todo franceses, de Olivero, que habla sobre la invención de la colección, y también los trabajos de Rivaral Rego, que congregó con la idea de colección como en el momento de auge editorial. Me parece que en Argentina hace falta reflexionar sobre las condiciones de constitución de colecciones y los motivos reales por los cuales, más allá de las estrategias comerciales, la noción de colección fue funcional a una forma de concebir, de organizar, de clasificar y de pautar una propuesta editorial. Yo creo que hace falta teorizar, y yo creo que puede enriquecer en la medida que son nociones, la de catálogo y colección, que permiten muchísimos cruces interdisciplinares, que es lo que hace falta, ¿no? Para diseñadores, historiadores de la cultura, historiadores de historia intelectual, como que trabajamos muy cementeriamente desde propios enfoques. Bueno, el desafío es ese, empezar a producir conocimiento y involucrar a diferentes colegas que se sumen. No sé si te contestamos, Beatriz. No, y que quedaba una segunda pregunta de la profesora, que era: ¿qué otros elementos teóricos nos permitirían avanzar en esa línea? No sé si... Sí, yo creo que la noción misma de catálogo, más allá del catálogo como una fuente, un documento impreso con esas características, como montaje simbólico, como dispositivo, hay muchas formas de pensar el catálogo en relación a la figura misma de los editores. Yo creo que catálogo es un concepto también que necesita su teorización, sus marcos específicos, porque bueno, es muy utilizado muchas veces con sentidos muy, muy diversos. O sea, me parece que más allá del avance sobre los estudios de caso concreto a partir de fuentes primarias, este proyecto intenta constantemente revisar sus propios marcos teóricos, y bueno, estamos en proceso bueno, a eso, ¿no? A plantear marcos específicos. Bueno, en mi caso leo muchos textos vinculados al coleccionismo de objetos, textos de filósofos, de teóricos, y muchas veces desde el campo propio de la edición hay valiosos aportes, pero están bastante disgregados. O están en función de otras problemáticas, como la noción de clásico vinculado a la traducción, a la literatura. Yo creo que hay un desarrollo teórico más desde el campo de las letras, y faltaría desarrollo más desde otros campos disciplinarios. Perfecto. El profesor Alejandro Parada nos deja una pregunta, plantea: dentro del marco propuesto, ¿se podría plantear el cambio de los espacios bibliotecarios como un tema relevante para encarar de otro modo la historia de las bibliotecas? Absolutamente. Bueno, una biblioteca, por lo menos hasta hace poco tiempo, es una constatación elemental que todos sabemos, hasta hace poco tiempo son espacios materiales y concretos. De manera que la espacialidad de la biblioteca es uno de los puntos centrales y que ha sido poco explorado. Hay algunas monografías interesantes, hay algunos artículos que aparecieron recientemente. Tengo presente uno de María de las Nieves Agestas, que trabaja con las bibliotecas populares del sudeste de la provincia de Buenos Aires, en el que aborda
a partir de las actas de las comisiones directivas, el tortuoso y minucioso proceso de construcción de los edificios propios de las bibliotecas, ¿sí? Por lo regular, entre el final del XIX y en los primeros años del siglo XX, para casi todas las bibliotecas, el espacio era uno de los problemas centrales. Lo sigue siendo, me parece, pero por otros motivos. Pero el espacio propio era uno de los problemas centrales porque buena parte del dinero de la asociación se iba en alquileres para las bibliotecas, y cuando no se podía pagar más, las bibliotecas empezaban a deambular por otros lugares. De manera que allí hay que inscribir una pregunta, e insisto, también hay que volver sobre una pregunta más de corte antropológico, o de perspectiva antropológica, mejor, sobre cómo los lectores sintieron el peso de la arquitectura de una biblioteca. Quiero decir, me parece que a cualquiera de nosotros no le significa lo mismo transitar por una biblioteca, digamos, la Biblioteca Nacional del Maestro, o la Biblioteca Nacional, o la sala de la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata, que son instituciones de largas tradiciones, digamos que su aparato está densamente cargado de símbolos, que transitar por una sala de una biblioteca popular cualquiera. Me parece que allí, aún en tiempos contemporáneos, los espacios invitan o dejan de invitar a los lectores. Hay distintas formas de apropiación que los lectores hacen de los espacios, de manera que la dimensión arquitectónica en términos del edificio propio, así como también los muebles con los que se cargan, esa dimensión simbólica hay que considerarla. Y desde luego esta otra dimensión que comentaba a partir del trabajo de Agesta, ¿no? El tiempo y el esfuerzo al que le han dedicado quienes construyeron y administraron las bibliotecas a la construcción del edificio propio, y más las refacciones y el mantenimiento. Es decir, ahí hay todo un trabajo por hacer, al menos en lo que refiere a la historiografía argentina sobre las bibliotecas y latinoamericanas en general. Bueno. La próxima pregunta es de Eduardo Rubí. Nos pregunta si ustedes consideran que, en comparación con las editoriales españolas, las editoriales vernáculas no tienen criterios tan sistematizados al momento de organizar sus colecciones. En general hay modelos que son tomados, yo creo que igual depende mucho el periodo que uno tome. Principios del siglo XX tienen características y depende mucho del proyecto editorial. Hay proyectos editoriales con una impronta más cultural, donde hay más cuidado, hay más consistencia o hay más coherencia, y hay proyectos comerciales que no. Yo no tengo las herramientas como para establecer una comparación certera por fuera de los años 40, pero no considero que estén menos organizadas. Yo creo que utilizan otros criterios más amplios, y que una sección del catálogo tiene como lineamientos mucho más claros. Yo lo pienso en Losada, en MC, en Poseidón, y de pronto por necesidades, tal vez hay muchas misceláneas o propuestas que tal vez están más desdibujadas o se incorporan en colecciones de bolsillo, otro tipo de propuestas. Sí me parece que es interesante la consideración del público argentino, la necesidad de a veces una misma colección, diversificarla con una edición tal vez más cuidada, para un público con más poder adquisitivo, y la misma colección, que haya una versión popular, más barata. Yo creo que más allá de ponderar la calidad, es cómo interactúan con las demandas de ese público lector, también pensando que se está buscando exportar y satisfacer un mercado latinoamericano de lengua hispana muy, muy amplio,
yo creo que son más como pragmáticos en ese sentido, y que lo importante es develar cuáles son los intereses, cuáles son las propuestas, y también al interior de cada proyecto editorial ver momentos, ¿no? Momentos de la gestión en que hay variaciones. Yo en MC encuentro 3 grandes momentos en función también de quién está a cargo de la gerencia editorial, donde realmente hay como modelos muy diferentes, y tal vez hay una organización, una sistematización a principios de los años 40, cuando está Armando Brown Benéndez, y están todos los directores de colección, y está Borges, Mallea, Ramón Gómez de la Serna, hasta una etapa donde está Bonifacio del Carril, y las colecciones son mucho más comerciales. Yo creo que no se puede generalizar, pero sí hace falta periodizar las políticas editoriales al interior también de los vaivenes, de una propuesta editorial. Todavía falta ahondar en los sellos en particular, para poder establecer criterios comparativos en base al conocimiento de los datos factuales. Yo creo que todavía falta revisar los documentos existentes, y hay una dificultad también de encontrar materiales documentales. Yo creo eso hace dificultoso tener una visión de conjunto. Pero bueno, es un desafío poder establecer comparaciones amplias con otros países, pero bueno, en principio, si bien no intentamos acotarnos a las fronteras nacionales, hay cuestiones que, bueno, necesitamos hacer estudio de casos. Esa es una de las problemáticas que tiene el proyecto. De nada. Bueno, Graciela Giunti pregunta si consideran que es posible elaborar una memoria de los documentos que harían posible una historia de las colecciones, o la historia de las colecciones, mejor dicho. Por lo menos en lo que remite a la historia de las bibliotecas en Argentina, en el periodo que toma el proyecto, idealmente se puede, habría un archivo ideal que al menos tiene 3 entradas. Por una parte, todos los documentos, que son bastantes, producidos por el Estado, éditos e inéditos, entonces desde leyes, decretos, revistas y comunicaciones que son más difíciles de retomar, pero bueno, hace algunos años tenemos disponible, por ejemplo, el archivo de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, que gracias a una buena iluminación de alguien, en buena parte está digitalizado, de modo que ahí hay otra discursividad que hay que reconstruir, que es la manuscrita. Otra de las entradas de ese archivo, por supuesto, es la de las propias bibliotecas, ¿sí? Los documentos que han sido producidos por las propias bibliotecas, y en este sentido no queda más remedio que ir a las bibliotecas y buscar. Habría que en algún momento hacer algún proyecto, por lo menos pienso desde quienes estamos involucrados en este área, de profesionalizar un poco los archivos de las propias bibliotecas, que a veces están un poco descuidados en muchos de los casos. Hay algunas zonas mixtas, como citaba el archivo de la Comisión Protectora, ahí se ve el intercambio entre biblioteca y Estado, de manera que a veces para recuperar algunos archivos de bibliotecas hay que ir a estos archivos estatales. Por ejemplo, lo comenté a la pasada, la Biblioteca Obrera, que hoy es la Juan B. Justo, hay un archivo, una foja, una carpeta, un expediente de la Biblioteca Obrera en la Comisión. Como saben, la Biblioteca Obrera en el año 53-54 fue incendiada, de manera que muchos de los documentos de la época anterior se perdieron, y allí hay una fuente para recuperar algo, al menos de aquello que se perdió. Y finalmente hay un repertorio discursivo que está disperso en una multiplicidad de formas materiales, y que fundamentalmente se podrían clasificar entre aquellos que tienen una voluntad testimonial o ficcional, es decir, estos pequeños fragmentos que se encuentran en una biografía, en una literatura, por ejemplo,
¿sí?, que hacen referencia a una biblioteca o al mundo de las bibliotecas o los lectores, etc. Y los otros testimonios que sí que tienen una voluntad de bibliotecológica o una voluntad de profesionalizar en algún momento dado, que son los que tienen un objetivo manifiesto de hablar sobre las bibliotecas como de un punto de vista profesional, ¿sí? A veces están un poco juxtapuestos estos tipos de discursividades, pero me parece que esos dos objetivos lo distinguen claramente. Y el tercero, el que pudiéramos agregar, es el de las arquitecturas que, insisto, me parece fundamental para este tipo de exploraciones. Y aquí, tanto en términos retrospectivos, en lo que hace a la historia de las colecciones y a la historia de las bibliotecas en general, como a darle un poco más importancia desde el presente de las bibliotecas y cómo son las espacialidades de las bibliotecas, que a veces invitan poco a la participación de los lectores, pero eso ya más es una percepción que un estudio sistemático y riguroso. Pero bueno, un archivo ideal de las bibliotecas se poner de esos elementos, y después se llena, como decía, de revistas, de artículos de revista, de libros, en fin, una selección de materiales bastante importantes. Sí. En el caso de historia de la edición, en nuestro país no hay archivos de editores sistemáticos como puede haber en Francia, donde hay repositorios con lo que sería cartas, ¿cómo se llama?, contratos entre un editor y un autor, inclusive es muy difícil hallar, salvo bueno, algunos casos particulares que han analizado algún editor específico, como analizó Mosqueda, no está sistematizada las fuentes, y tampoco están digitalizadas. Yo creo que una de las cosas interesantes que podría tener este proyecto a futuro es empezar a digitalizar, bueno, en el caso de la historia de la edición, los propios revistas de las editoriales, qué sé yo. Losada tenía un boletín que se llamaba Blanco y Negro, estaba el boletín Nova, está la revista MC, y es bastante desconocida inclusive por los propios investigadores. También hay revistas de orientación bibliográfica, la de los Institutos de Amigos del Libro Argentino, que después pasó a llamarse Bibliograma, Papel, la Gaceta del Libro, Libros de Hoy. Hay un montón de materiales también de la industria gráfica que tampoco están digitalizados. Yo creo que falta inclusive hacer bibliografías de las publicaciones periódicas vinculadas a editoriales, industrias gráficas, talleres de imprenta. O sea, hace falta desde la historia de la cultura gráfica abordar un montón de fuentes y sistematizar y armar un proyecto que digitalice, como bueno, hay en universidades argentinas impresionantes proyectos de digitalización de revistas culturales y literarias. Pero bueno, es muy difícil en un proyecto tan pequeño, acotado y con tan pocas personas poder encarar estas memorias de instituciones o de empresas, pero bueno, se podría hacer a futuro, ojalá se pueda hacer. Bueno, vamos con la última pregunta. Ivalú Ramírez plantea: en la presentación Eugenia se refirió a los catálogos de las editoriales como fuentes documentales. La pregunta es: ¿qué dificultades fácticas se presentan a la hora de analizar dichos catálogos? Bueno, por un lado, cada catálogo en sí con su material específica, inclusive dentro de un mismo sello, varía mucho. Creo que Vigil y un grupo de investigadores trató de generar una tipología de catálogos y sistematizar, pero bueno, hay catálogos que simplemente tienen listas de títulos y precios, otros catálogos que tienen la descripción de la colección, la declaración de intenciones. Yo creo que primero hay que hacer una sistematización y tratar de compilar la mayor cantidad de catálogos posibles para establecer una periodización, pero como objeto de análisis tiene muchísimas lagunas, muchísimas contradicciones. Es más, yo encuentro como interesante constatar la lista de títulos publicados que aparece de pronto una solapa con los títulos efectivamente publicados. Parte del proyecto editorial muchas veces queda trunco, hay cosas que no se editan, o poder relevar reimpresiones, reediciones, número de tiradas. Yo creo que el catálogo en sí, depende del tipo de catálogo, tiene como fortalezas y debilidades. En los casos que yo más estudié, los catálogos de las tres empresas principales sudamericanas, Losada y MC, sí tienen mucha riqueza de información y son bastante completos, sobre todo si los complementamos con los catálogos conmemorativos que hacen o los catálogos generales que hacen todo un balance de la producción.
pero hay muchas inconsistencias. Yo creo que hay que hacer un trabajo específico, minucioso sobre la fuente misma, y construir también tipologías para poder abordar los catálogos de las empresas editoriales específicas de nuestro país. Han hecho trabajos importantes sobre Espasa-Calpe y sobre otras editoriales españolas, pero bueno, acá falta ese trabajo específico con las fuentes. Bueno, finalizadas las preguntas, le doy el pase a la profesora Elsa Barber, directora del instituto, para que haga el cierre de la charla. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Voy a comenzar agradeciendo a Graciela, que me salvó en el comienzo, porque siempre tengo algún problema con la conexión. De modo que bienvenidos a las charlas del INIBI, Eugenia y Javier, lo digo ahora. Realmente creo que hoy es el 23 de septiembre, es el Día de las Bibliotecas Populares, por lo tanto, creo que casualmente esta charla ha sido un homenaje para ese día. Esto en primer lugar, y espero que todas las bibliotecas populares hayan tenido un excelente día hoy. Realmente fue un placer escucharlos, Eugenia, Javier. Es interesantísima la investigación que están llevando adelante, realmente este trabajo multidisciplinario que están realizando. Por un lado, tomando los ejes para abordar las colecciones editoriales, por un lado, y por el otro lado, los ejes para abordar las colecciones de las bibliotecas, me parecen realmente sumamente apasionantes y que, bueno, nada, creo que esto es el comienzo de muchísimo por estudiar, evidentemente. Además creo que aquí la palabra clave para mí, que siempre lo llevo a la parte de las técnicas bibliotecarias, es las colecciones, ¿no? Las colecciones editoriales y las colecciones de las bibliotecas. De modo que, enhorabuena, adelante, realmente están haciendo un trabajo extraordinario. Muchísimas gracias por haber compartido con el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas esta charla. También, por supuesto, vamos a agradecer a todos quienes nos han estado acompañando en vivo, las preguntas que han realizado. Siempre saben que comento lo mismo. Yo creo que las preguntas enriquecen muchísimo las charlas, y, por supuesto, seguramente a quienes nos verán en otro momento. A nuestro moderador Sergio, a Rocío Diego, que ya les agradeció Graciela al comienzo, pero bueno, yo siempre lo hago cuando finalizo, del Centro Cultural Paco Urondo, y por supuesto al personal del instituto. Ustedes saben que sin este equipo estas charlas no se podrían realizar. Finalmente nos vamos a despedir hasta el 7 de octubre a las 17 horas, en que Mónica Pené y su equipo se referirán a visibilidad de archivos personales de escritores latinoamericanos. Su proyecto de investigación se titula De lo privado a lo público, visibilidad y salvaguarda de archivos personales de escritores latinoamericanos. Continuamos así con la serie de investigaciones de la Universidad Nacional de La Plata. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos dentro de 15 días, exactamente el 7 de octubre a las 17 horas. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.